Estar en esta mañana. Estamos en Apocalipsis capítulo 20 y quiero nada más, dar algunos cambios que vamos a tener rápidamente. Si Dios lo permite, cuando terminemos Apocalipsis, que estamos cerca ya de terminar, vamos a abrir un espacio para una clase. Nuestro hermano Eric nos va a ayudar con una clase de son cuatro domingos que tienen que ver con la iglesia local. Entonces, si Dios lo permite, apenas terminemos Apocalipsis, vamos a hacer eso y luego arrancamos con los profetas menores. Pero también vamos a ir intercalando. Cuando terminamos un periodo de 1 o 2 profetas, vamos a intercalar un temita de tal vez 1 o 2 domingos también, para que no se haga un poco cansado. Tal vez por mi costumbre de estar estudiando yo no lo siento cansado, pero tal vez algún hermano pueda que se sienta, digámosle, con mucho tiempo con un solo tema. Entonces también por consideración a los hermanos vamos a hacerlo de esa manera. Segundo, y darles ya la bienvenida a hermana Noemi, hermano Alexis, ya como miembros de nuestra iglesia. El día de ayer el concilio lo vimos y damos gracias a Dios que nuestros hermanos, así que les vamos a dar una bienvenida, que Dios me los bendiga. Ya mis hermanitos son miembros activos de nuestra iglesia y damos gracias a Dios por eso. Muy bien, lo otro ahorita lo menciono, lo otro. Ok, vamos a Apocalipsis capítulo 20, habíamos quedado en el versículo 4 y el verso 4 dice la palabra del Señor. Voy a leer rápidamente del 1 al 4. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Estábamos viendo que esas son figuras que nos indican poderío y que nos indican fuerza, y dice que este ángel que bajó con la cadena y con la llave aprendió al dragón, versículo 2, quien es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, o sea, lo neutralizó, pero no para siempre, sino por un periodo de 1000 años. Y dice que, gracias hermanita, muy amable, gracias, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Este periodo de los 1000 años estuvimos viendo tanto en el capítulo 19 como ahora en el capítulo 20, tiene que ver con el gobierno perfecto de Dios, que no se refiere, no es algo analógico, sino que son realmente 1000 años del gobierno perfecto de Dios, que Satanás no va a poder interponerse, no solamente interponerse, sino engañar, como lo vimos en el versículo 3. Su intención no va a poder engañar, porque él va a estar atado, va a estar fuera del escenario por esos 1000 años. Y luego ya en el versículo 4 deja de lado lo que es Satanás, deja de lado dónde va a estar, quién lo ata y todo lo demás. Y a partir del versículo 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. Y ahí es precisamente donde estamos nosotros allí, cuando dice y vivieron y reinaron con Cristo. Aquí está hablando de todos aquellos que murieron durante la gran tribulación, que no se pusieron el sello, que no adoraron a la bestia, por lo tanto no estaban a favor, por decirlo de alguna manera, del gobierno de Satanás durante estos 7 años, los 7 años de la gran tribulación. Y también es importante recordar que absolutamente todo esto tiene que ver con el pueblo de Israel. O sea, si nosotros estamos leyendo sobre el milenio, por ejemplo, la mayoría de las profecías que tienen que ver con el milenio están en el Antiguo Testamento, y estos que están allí se están refiriendo al pueblo de Israel. Esto no quita
que nosotros vamos a estar también en diferentes posiciones, como ya lo hemos visto, gracias a que ha pasado el rapto y gracias a que han pasado varias cosas durante estos 7 años. En este periodo de estos 1000 años, ¿verdad? Que es cuando se termina la gran tribulación, es precisamente ese evento, cuando se termina la gran tribulación, empieza este tiempo, y dice, y vivieron y reinaron con Cristo. Esto es el relato del reino de los santos por el mismo tiempo que Satanás está siendo atado, o sea, está siendo atado y ellos están viviendo, están dándoles vida nuevamente, ¿verdad? Al final dice, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. ¿Qué se necesita para vivir? Estar muerto, ¿ah? Y sí, ¿qué se necesita para morir? Estar vivo. ¿Qué se necesita para volver a vivir? De estar muerto, ¿verdad? Entonces se está refiriendo a todos estos mártires que dice que vivieron. Los que sufren con Cristo entonces ahora van a reinar con Él en su reino espiritual y celestial, en conformidad con Él en su sabiduría, en su justicia y en su santidad. O sea, todos aquellos que sufrieron, recuerden que morir en ese tiempo ya no es el periodo de la gracia, sino que cada persona va a tener que tomar una decisión. O sigo lo que entendí de Cristo, que yo no le recibí, simplemente sabía, tenía toda la información, pero nunca le recibí. Entonces, como yo tengo esta información, yo no me voy a poner el sello de la bestia. Yo no voy a adorar a la bestia, aunque me maten, aunque me muera de hambre, aunque no pueda conseguir medicamentos, van a sufrir y van a morir. A estos son a los que se refiere, dice que vivieron, ¿verdad? Que volvieron a la vida en ese momento. A esto se le llama la primera resurrección, con que serán solamente favorecidos todos los que servían a Cristo y sufrieron precisamente en ese momento. Se declara la felicidad de estos siervos de Cristo, y entonces en el versículo 5 dice, pero los otros muertos, ojo con esto, o sea, habían diferentes muertos, unos que murieron por defender a Cristo. Recuerden que el delito lo vemos ahí en el versículo 4, donde dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y dice, y vi las almas de los decapitados. ¿Por qué causa? ¿Por qué fueron decapitados o muertos? Por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. ¿Ok? Ellos fueron muertos por eso, por dar testimonio de Cristo, por eso fueron muertos. Y estos son los que reviven o reciben vida nuevamente para iniciar el milenio. Pero dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. En el original no está pero, sino que entonces diría de la siguiente manera, vamos a ver, los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, ni vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los otros muertos, ¿lo ven? Los otros muertos entonces estamos hablando de ellos. Seguimos entonces hablando de una resurrección física. A esto se le llama la primera resurrección, la primera en tiempo o en clase o categoría. Vamos a ver si alguien me ayuda por favor con Juan capítulo 5 versículo 29. El que lo tiene por favor igual se pone de pie o levanta su mano. Hermano Marvin, gracias. Ahí va mi hermanito Janael. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ok, entonces habla ahí de una resurrección de vida. Lucas 14:14. ¿Quién me queda? Hermanita Zenia, gracias. Gracias, hermanita. Lucas 14:14. Lucas 14:14. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección
de los justos. Ok, nos habla también entonces igual de la resurrección de los justos. Y en Hebreos 11:35, ¿quién me quiere ayudar con Hebreos 11:35? A ver, un hermano o una hermana que me quiera ayudar con la lectura. Ok, aquí hermano José, gracias. 35, 11:35. Que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Una mejor resurrección. Entonces, los que confiamos ahora en Dios viviremos la resurrección, pero no en los mismos tiempos, son tiempos diferentes, ¿ok? Nosotros entendemos que los que morimos, si el Señor no ha venido antes, si el Señor me llama a su presencia, yo entonces igual voy a morir, pero voy a recibir esa resurrección en el inicio, por decirlo de alguna manera, de la gran tribulación, que es lo que conocemos el rapto, la parousia en griego. Entonces voy a recibir la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero, primera de Tesalonicenses 4. Luego nosotros, dice Pablo, los que haremos quedado seremos arrebatados. Entonces esa es la resurrección que nosotros vamos a tener, pero también va a haber una resurrección de todos aquellos que murieron durante este tiempo de la gran tribulación, y va a haber otra resurrección que va a ser una resurrección ya la última, que está refiriéndose aquí porque dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces la última resurrección va a ser hasta que se cumplan los 1000 años, ¿ok? Todos estos que está hablando en el versículo 5 son todos aquellos que han muerto sin Cristo en su corazón, de todas las épocas. Todos aquellos que en el Antiguo Testamento no creyeron en la venida de un Mesías, que su fe nunca fue puesta en Dios, ellos se quedan para esta resurrección. Todos los que mueren ahora que está Cristo Jesús, está el periodo de la gracia, estamos en este periodo de gracia. Todo el que muera sin Cristo Jesús va a permanecer allí hasta esta última resurrección. Y todos aquellos que mueran en la guerra de Armagedón, porque se levantaron contra el Mesías, todos ellos van a quedar también allí hasta esperar la última resurrección. Y esa es entonces la última resurrección que nos está haciendo aquí la diferencia. Los hijos de Dios, entonces, primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, ya lo conocemos muy bien. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros o los que estemos vivos para la gran tribulación, donde habrá quienes son mártires por Cristo. Esa es la primera resurrección para ellos. Allá eso lo vemos, y tal vez aquí sí podemos ir a primera de Corintios capítulo 15, versículos del 22 al 24. Primera de Corintios 15 del 22 al 24. El que lo tenga, por favor, nos puede hacer el favor de leerlo. Solamente se pone de pie o levanta su mano, cualquiera de los dos métodos. Esto para que no queden vacíos en la transmisión que estamos teniendo. ¿Qué, hermana Sofía? Aquí, hermana Sofía, ¿quién levantó la mano ahorita? ¿Qué, hermanita Rubina? Ahorita le doy otro pasaje, si es tan amable. Y ahorita le doy un pasajito a usted. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego de los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ok, ahí está. Todos resucitaremos, pero no todos en el mismo tiempo. Ok, no todos en el mismo tiempo. Versículo 6, dice la palabra del Señor, Apocalipsis 26, bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces aquí tenemos la otra bienaventuranza en Apocalipsis, cuando dice bienaventurados los que reciben, los santos que tienen parte
otra de las bienaventuranzas de Apocalipsis, no solo dichoso, sino que es santo el que se levanta antes del reino del milenial de Cristo, que es en esa resurrección. Dice que entonces la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Verdad que nos habló anteriormente de la primera resurrección? Ahora nos está hablando de la segunda muerte. Son dos términos diferentes, ¿ok? En el capítulo, versículo 5 nos habla de la primera resurrección, en el versículo 6 nos habla de la segunda muerte. Esta entonces, la segunda muerte, es la condenación eterna. Dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, tendrán libre acceso a la presencia de Dios, tendrán una relación estrecha con Cristo, y estos dice que reinarán con Él, con Cristo Jesús. Van a reinar ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Participarán activamente de este reino glorioso. Durante los 1000 años van a estar ellos reinando. ¿Todos quiénes? Todos aquellos que murieron durante la gran tribulación. Y usted me dirá, ¿y nosotros? Ya nosotros desde hace rato venimos reinando con Él, ¿ok? Porque nosotros estamos desde el rapto, o sea, desde antes que inicie la semana de la gran tribulación. Versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces va a haber un término, por decirlo de alguna manera, para ese encarcelamiento de Satanás. Ese encarcelamiento va a tener un lapso de 1000 años, y después de esto dice que va a ser suelto. Juan reitera la duración de este reino nuevamente, 1000 años. No estamos hablando de una figura, es literalmente 1000 años que el Señor va a reinar. Indica también que algo va a suceder. Esto es que Satanás será entonces suelto de su prisión. Satanás, recordemos que entonces en estos 1000 años, ¿dónde está? Preso. Está preso durante 1000 años. Esto es por designio de Dios. Dios lo atará, Dios lo soltará. Lo ató para que no engañase a las naciones, y lo soltará para que cumpla su propósito siempre en contra de nuestro Dios. Y entonces en el versículo 4 nos va a decir qué es lo que va a hacer. ¿Saldrá entonces a qué? ¿Quién va a salir? Satanás va a salir, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué quiere decir los 4 ángulos de la tierra? En toda la tierra completa. Dice a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Otra batalla, ¿lo ven? Los va a reunir en la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Por iniciativa propia, Satanás hará lo mismo que hace siempre, que es engañar. Eso es lo que él hace y no va a dejar de hacerlo. Saldrá a desviar lo que no estaba desviado. ¿Ok? Porque todos estaban siguiendo el gobierno de Dios. Como les he dicho, ya sea por convicción o ya sea por conveniencia, la gente iba a estar cumpliendo las reglas de Dios durante 1000 años. Cuando Satanás es suelto, entonces aquellos que lo estaban haciendo por conveniencia van a decir, no, mejor levantémonos nosotros, mejor hagamos algo nosotros. ¿Me doy a entender? Y ese es el caldo de cultivo que Satanás va a utilizar. ¿Por qué? Porque la concupiscencia del hombre siempre va a estar allí. Lo que pasa es que Satanás va a estar atado, entonces Satanás no se va a poder activar, porque Satanás va a estar atado. Pero en el momento que es suelto, en ese mismo momento empieza nuevamente la rebeldía y la rebelión en contra de Dios. Las naciones que iniciaron en el milenio con personas que creyeron en Cristo, ahora se habrán multiplicado, y algunos pondrán su fe real en Cristo, pero otros no. Algunos solo seguirán las ordenanzas de Cristo sin ninguna convicción para ellos. Si los que conocemos la verdad tuviéramos el mismo impulso de permear a los demás con ella, como lo hace Satanás con el mal, seguro nuestro mundo sería completamente diferente.
Satanás sale y sale directamente ¿a qué? A engañar. ¿Qué pasaría si nosotros como hijos de Dios salimos, pero salimos con el mismo ímpetu, pero para predicar la verdad, para decir la verdad, para hablar de Cristo? A veces se nos van horas de horas hablando de política, de fútbol, de esto, del clima, de aquí, de allá. Pero ¿cuánto tiempo real utilizamos para hablar de la palabra de Dios? Y vean que Satanás no espera segunda orden. Satanás simplemente sale y lo empieza a hacer esto. Pero muchas veces nosotros no hacemos lo que debemos de hacer. Versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro vientos, que están en los cuatro ángulos. Esta es la figura de una figura de dicción que hemos visto, tal vez Apocalipsis 7:1. Hermanita Rubina, usted que quería leer, si es tan amable, Apocalipsis 7:21, si me ayudan con la hermana Rubina. Gracias, hermanos. Apocalipsis 7:1. Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ok, vemos otra vez la misma figura en Apocalipsis de los 4 ángulos de la tierra, o sea que está hablando de la totalidad de la tierra, y menciona ahí 2 nombres interesantes, Gog y Magog. Esta es la última guerra, la guerra que conocemos como la guerra de Gog y Magog, que es la que va a poner fin, por decirlo de alguna manera, en el milenio, el tiempo de nuestro Dios. Esto es una analogía para decir que será de todas las naciones. Esto es un punto geográfico, esto es un punto geográfico, no es un punto geográfico, sino todos los que se levanten otra vez contra Jerusalén por engaño de Satanás. Qué triste ver cómo muchos se levantarán en contra de Dios nuevamente después de ese milenio. Este Gog y Magog, si alguien me ayuda, bueno, no vamos a leer porque tal vez Ezequiel, si alguien me ayuda con Ezequiel capítulo 38 versículo 9. Disculpe, sí, mi hermanita. Una pregunta, pero sin embargo, Gog y Magog son puntos geográficos que sí existen de verdad. O sea, Gog y Magog existen de verdad. Ok, aquí lo que estamos hablando, hermana, porque la referencia que Dios está dando es precisamente a su palabra, y estos eran reyes de unos sectores que se habían levantado en contra de Israel. Entonces, eso es lo que voy a explicar en estos precisos momentos. Vamos a ver si ahí le puedo dejar claro. En Ezequiel, tanto en el capítulo 38 y el capítulo 39, Gog es un príncipe en la tierra de Magog que invadirá como un torbellino a Israel. Y aquí vamos a ver solamente 2 versículos. En el capítulo 38, versículo 9, y si alguien se queda allí en Ezequiel para que me lea por favor luego el capítulo 39, versículo 4. Hermano Fernando. Que 38:9 dice así: subirás tú y vendrás como una tempestad, como un nublado que cubra la tierra, serás tú con todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Ok, entonces, pero por la mano de Jehová caerá en los montes de Israel con todos sus ejércitos y naciones que lo seguirán. Capítulo 39, versículo 4. Sobre los montes de Israel caerás tú junto con todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. A las aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Entonces aquí estamos viendo precisamente que Gog y Magog se está refiriendo a esos reyes que se levantaron en contra de Dios, se levantaron en contra del pueblo de Israel, y aquí los está utilizando no como una figura geográfica, sino como una figura nuevamente de un levantamiento en todo el mundo. Van a salir personas de todo el mundo, y van a formar van a intentar, y ahorita vamos a ver por qué les digo van a intentar formar un ejército. En Apocalipsis aparece otra vez
donde dice: después del milenio Satanás será suelto y saldrá y extraviará así a todas las naciones de la tierra, y reunirá un ejército como la arena del mar que cercará el campamento de los santos de la ciudad, pero descenderá fuego del cielo y los va a devorar. Recordemos que Satanás entonces hace eso y nos dice el propósito en el versículo 8, a fin de reunirlos, ¿para qué? Para la batalla. ¿Contra quién? ¿Contra quién se va a levantar ese ejército? Contra Dios mismo. Otra vez. Lo mismo que había pasado 1000 años atrás se vuelve a repetir ahora, ¿verdad? 1000 años atrás, al fin de la gran tribulación, se da la guerra de Armagedón, ¿verdad? Y dice que se levantan ejércitos que vienen a atacar contra Cristo. Cristo solo, Él viene con un ejército, pero el ejército viene como espectador nada más, porque Él solito se encarga de matar a todos los que se levantan en contra de Él. Y 1000 años después, otra vez, repito, en el milenio van a entrar solo personas que han creído en Cristo Jesús, ¿ok? Pero estas personas van a lograr pasar, no nos dice la Biblia cuántos, no nos dice la Biblia cómo, pero van a poder pasar personas que no murieron en esos 3 años y medio, no murieron. Fueron atormentados probablemente como vimos las escenas muy trágicas de los centros de concentración, ¿verdad? Perdón por la redundancia, con los judíos, ¿recuerdan? Cuando fueron liberados, flaquititos que tenían tiempos de no comer y todo eso, muchos probablemente van a pasar así, pero ellos van a empezar otra vez con su vida normal. Se van a casar, van a tener hijos, sus hijos van a casarse, van a tener hijos, esto durante 1000 años. Y después de esto entonces viene otra vez Satanás, es suelto y va a engañar a fin de reunirlos para la batalla. El propósito de Satanás es levantar otro ejército para pelear contra el Señor. Ellos irán otra vez engañados por Satanás. Serán pocos, serán muchos. Dice, el número de los cuales es como la arena del mar. Ahí vemos nuevamente la naturaleza del hombre diciendo: no, esto no me sirve, no, yo me puedo levantar, yo puedo ir contra Dios. Lo mismo que está pasando ahorita. ¿Cuántas personas han escuchado del mensaje de la palabra del Señor y dicen: no, yo me la puedo jugar yo solo todavía? Y entonces estamos mal en ese sentido. Entonces se levantará un gran número, muchos en contra otra vez de nuestro amado Salvador. Pero vea lo que pasa en el versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió. ¿Qué descendió? Fuego y los fuego y los consumió. O sea, Dios en esta guerra en particular ni siquiera se molesta en bajar a pelear. ¿Ok? No se molesta en venir otra vez en caballo blanco y que sus ropas queden manchadas de sangre. No, Él no se molesta en eso. Simplemente del cielo desciende fuego y consume a todos aquellos. Cuando dice subieron, se levantaron y se fueron directamente al centro del gobierno de Cristo. Sobre la anchura de la tierra rodearon el campamento de los santos y la ciudad. Si alguien me ayuda allí vamos a ir a Jeremías. Isaías ya lo hemos leído, pero Jeremías capítulo 3 verso 17. Si alguien lo tiene y es tan amable de leerlo, le agradezco. Jeremías 3, 17. Amén, gracias. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se reunirán en Jerusalén para honrar el nombre del Señor, y ya no volverán a obedecer ciegamente a su malvado corazón. Ok, ya no volverán a obedecer, pero dice que el lugar será llamado trono del Señor, lugar santo. Todo esto tiene que ver con Jerusalén.
Entonces este ejército se viene y viene otra vez a Jerusalén y la rodean. ¿Para qué? Para, según ellos, hacer guerra contra ese gobierno que está allí. Y dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Que Dios utilice el fuego como castigo no es algo nuevo en la Biblia. Hay bastantes referencias y aquí solamente tal vez quiero hacer alusión a esto. Hay personas que a través de oraciones o a través de cantos le dicen, por ejemplo, Señor, manda fuego, ¿no? Quiero que tu fuego me consuma, quiero que tu fuego me purifique, cosas de este tipo. Pero realmente el fuego, cuando viene fuego del cielo, viene para castigo, viene para juicio, no viene para purificar o como lo podemos pensar, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber estas cosas, hermanos, porque es importante entenderlas, ¿verdad? Y esto es un chiste, ¿verdad? Pues es un chiste, que estaban en una iglesia cantando, manda fuego, Señor, ¿sabes? Y en eso cayó un rayo, partió una rama, le cayó encima al techo, se quedaron todos, no era cierto, Señor, no era cierto, tenemos que tener cuidado, hermanos, tenemos que saber hacer una exégesis clara de la palabra del Señor, y ahí vemos una cantidad grande de ejemplos, pero tal vez solamente voy a recordar el caso de Elías, ¿verdad? Y los 400 profetas de Baal. ¿Qué fue lo que el Señor mandó? ¿Qué fue lo que Elías pidió para que mandara ahí? Y no para purificar al pueblo, sino para decirle al pueblo, aquí hay Dios, y fue precisamente fuego. Entonces es un elemento que Dios utiliza para precisamente destrucción. Será un asunto ejemplarizante y será un asunto definitivo. Versículo 10. Entonces el diablo que los engañaba ahora sí fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ¿quiénes? La bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. ¿Por cuántos años? Entonces el lago de fuego ya estaba ocupado por la bestia y el falso profeta. Lo vemos al final del capítulo 19. Después de este engaño que Satanás vuelve a hacer, vuelve a levantar este ejército es consumido completamente por fuego. Después de esto, otra vez entonces Satanás viene y dice, y el diablo que los engañaba fue ¿qué? Lanzado, fue arrojado en el lago de fuego. Esto no terminará, esto no termina en batalla, sino en un juicio a quienes siguieron a Satanás y a Satanás mismo. Satanás sigue siendo el engañador por siempre, y es Dios mismo quien lanza a Satanás a este lago de fuego, donde ya estaban, como nos dice la palabra de Dios, dice que ya estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados por los siglos de los siglos. Serán atormentados por los siglos de los siglos. Esto es echando del cielo primero a Satanás, luego Satanás actúa en la tierra contra Dios, luego Satanás es confinado al abismo, también Satanás para siempre en el lago de fuego. No más oportunidad para engañar a la humanidad, no más tinieblas, no más influencia negativa para el hombre a partir de ese mismo momento. Pero vemos en el versículo 11 que dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Desde que iniciamos este segmento, ¿verdad? Desde el capítulo 19:1 hasta el capítulo 20:15, esta expresión la encontramos en 6 ocasiones. ¿Cuál expresión? Y vi. ¿Ok? Es algo nuevo que se está viniendo a la profecía, ¿verdad? De al menos este segmento lo vemos recurrentemente. Ya sabemos que es un asunto progresivo desde la venida de gloria de Jesucristo hasta el juicio final que tendrá lugar
después del milenio. Vienen acontecimientos cada vez más fuerte, cada vez más fuerte y cada vez más fuerte. No olvidemos que una mala interpretación de este capítulo nos puede llevar a errores y conclusiones inexactas. Dice Juan entonces, y vi, ¿qué fue lo que vio? Un gran trono blanco, el trono de la majestad divina, grande en comparación con todos los demás. Por ejemplo, en el versículo capítulo 20, versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Ahora dice que vio un gran trono. ¿Por qué? Porque ahora este trono es un trono excesivamente grande en lo que significa este trono, ¿ok? Es el trono de nuestro Dios. Es blanco ya que es la fuente de pureza y santidad y justicia, y es el reflejo de la gloria misma de Dios. Es un estrado de juicio divino hecho en santidad y en equidad, como ya lo vimos en el capítulo 15, versículo 3 y capítulo 16, verso 5. Y al que estaba sentado en él, o el Mesías, es quien juzga y tiene el poder para hacerlo. Y aquí vamos a ir solamente tal vez a la referencia de Hechos, vamos a ir a la referencia de Hechos 27, 30 y 31. Si hay un hermano o hermana que por favor nos ayude con esta lectura. Hechos 27, 30 y 31. Vamos a ver quién nos puede ayudar con la lectura. Ok, mi hermanita Noemí, gracias. Hechos 27, 30 y 31. Hechos 27, 30 y 31. Amén. Amén. Dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Creo que estoy mal yo. Bueno, estoy mal. Que estaba sentado el que estaba sentado en el trono. Bueno, tengo mal la referencia, ahí me disculpan. Tal vez vamos a Daniel 7:26, ese sí. Ese sí, vamos, mi hermana que me va a ayudar ahí, gracias. Daniel 7:26, ahí tengo mala la referencia. Daniel 7:26. Amén. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ok, entonces se sentará ese juez, va a estar ahí, dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. La tierra como la conocemos será destruida en su totalidad. Ok, eso lo vemos en 2 de Pedro capítulo 3 verso 10, si alguien me ayuda con 2 de Pedro 3, 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ok, entonces aquí estamos, por allí me habían preguntado precisamente si esta tierra y este cielo iban a permanecer. Aquí estamos viendo ya el final de esta tierra, ok, que es precisamente después de este milenio, cuando dice entonces que de delante de él huyeron, quiere decir que fueron destruidas y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, se recalca la destrucción de esta tierra o su desaparición total. Por mucho que nos guste, esta tierra va a ser destruida por completo. Dice el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice, y vi a los muertos
grandes y pequeños. ¿Cuáles muertos? ¿O quiénes son estos muertos? Para poder estar de pie deben haber sido ¿qué? ¿Puede un muerto estar de pie? ¿Puede un muerto estar de pie? Entonces tiene que haber, para poder estar al frente ahora de nuestro Señor Jesucristo, para recibir el juicio. Estos que estaban muertos son todos aquellos que han muerto sin Cristo, ¿lo vemos? Los que hemos muerto en Cristo vamos a ser resucitados en el momento del inicio de la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses 4, ahí vamos a resucitar. Los que estemos muertos, si estamos muertos, y si estamos vivos, vamos a ser transformados, ¿ok? Entonces nosotros no vamos a ver la primera muerte si el Señor viniera en este momento. Yo no sé si aquí a la 1 de la tarde va a tener vida yo o no, pero pues en este momento si viniera, nosotros no veríamos esa muerte. Luego van a resucitar todos los que mueren en la gran tribulación que confiaron en Cristo, ¿ok? Y ahora van a resucitar todos aquellos que nunca tomaron en cuenta a Cristo. Entonces, para poder estar en pie deben de haber sido resucitados. Esta es la segunda resurrección. La primera resurrección es para vida, como ya lo vimos en el capítulo 20, versículo 5. La segunda resurrección ahora va a ser para muerte, para juicio. Están de pie para escuchar el veredicto celestial en su contra. ¿Por qué? Dice de pie ante Dios. Es importante recordar que este es el juicio final. Los que no pelearon o fueron engañados por Satanás en su último intento tendrán que estar presentes en este último juicio. No todos los habitantes de la tierra serán engañados. No sabemos cuántos, solo sabemos que los engañados serán muchos, porque dice la palabra de Dios que serán como la arena del mar. Es por esto que el ultimátum del versículo 15 es tan determinante. El versículo 15 cuando dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ok? Sí, ok. La pregunta sería, ¿la tierra, el globo terráqueo como la conocemos, será totalmente destruida? O sea, ese mundo ya no va a existir, ese planeta no va a existir. Bueno, ¿qué pasa con bueno, ya con ese asentamiento me dijiste, sí. Me dijiste que sí. Pero ¿qué pasa con el universo? ¿El universo va a quedar tal y como está? ¿Y nosotros en dónde viviremos? ¿En el cielo o en una tierra nueva? Okay. En el cielo nuevo y la tierra nueva, solo para responderle esa última parte de su pregunta. Okay, nosotros vamos a estar en la Nueva Jerusalén. Pero lo que pasa en el universo, recordemos que esto es lo que el Señor le ha placido revelarnos, ¿ok? Esto que estamos leyendo. Hay muchas cosas que Dios no le ha placido revelarnos. Simple y sencillamente no están reveladas. ¿Qué va a pasar con el universo? ¿Será que el Señor va a, no sé, a hacer una nueva generación en un planeta X? No lo sé. Yo lo que sí sé es que voy a estar con Él por los siglos de los siglos. Amén. Y que Él disponga lo que quiera, ¿verdad? En eso estamos totalmente claros. Entonces, dice la palabra del Señor que los libros fueron abiertos. Los rollos de los registros donde está escrito todo lo que se ha hecho, todas las evidencias necesarias para que el juzgado haga un correcto diagnóstico, ¿ok? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, el libro de la vida, capítulo 3, versículo 5. Solamente vamos a ir a Apocalipsis 3, 5. Si alguien me hace el favor de leer Apocalipsis 3, 5. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres. Perdón, hermanita, disculpe que le corte. Es Apocalipsis 3, verso 5. Ahí estaba, ahí en Primera de Pedro, creo.
perdón, hermanos. No se preocupe, hermano. En el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ok, hago referencia a este pasaje porque siempre este versículo tiene esas aristas que dicen, ve que sí se puede borrar. No, recordemos que era una costumbre, como es nuestra costumbre en Costa Rica, que todo el que nace, el registro civil toma un acta. ¿Quién nació? ¿Cómo se llaman sus papás? ¿Qué día nació? Todo esto, ¿verdad? Y queda un registro allí. Eso era el libro podemos decir, el libro de la vida. Y esto era así y ha sido así por muchas culturas, por mucho tiempo. Lo que pasa es que los romanos y los griegos le hicieron un añadido a esto. Entonces ellos decían, bueno, Marvin Blanco nació en Filipos, en la ciudad de Filipos. Pero resulta que Marvin Blanco a los 30 años era un gran delincuente, un peleonero, era un bichito. Entonces ellos lo que decían era, a Marvin Blanco lo vamos o a matar o a desterrar, lo que sea, pero lo vamos a borrar. Él nunca nació en Filipos. ¿Me doy a entender? Entonces cuando el Señor dice, yo jamás voy a hacer eso. Yo jamás voy a borrar su nombre en el libro de la vida. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que el que se porta mal lo va a borrar. Ay, hermanos, si Dios borrara mi nombre cada vez que yo me porto mal, oiga, ya tendría un hueco en ese reglón donde dice Marvin Blanco. Ya tendría un hueco, hermanos. Ya tendría un hueco. Y es que la salvación no depende de mí. Yo no puedo hacer nada para obtenerla. Por lo tanto, yo no puedo hacer nada para perderla, ¿me doy a entender? Es un regalo de Dios. Pero ese versículo, cuando dice no borraré, es yo jamás voy a hacer eso que hacen los romanos, yo jamás voy a hacer eso que hacen los griegos, yo no lo voy a hacer. Entonces se abre ese libro. Entonces veamos rápidamente en el versículo 12, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Cuando habla grandes y pequeños está hablando no solo de tamaño o de edad, sino también de prestigio, ¿verdad? Está hablando de reyes, está hablando de siervos, está hablando de empresarios, está hablando de empleados completos, grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Bueno, ya vimos en el versículo 15 que el que no se halló inscrito, ¿qué? El que no se halló inscrito en ese libro, ¿qué pasa con él? Ok, entonces se abre el libro de la vida y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. No es que Dios juzgue a nadie por sus obras, sino que el que no se halló inscrito, las obras que él ha hecho son la evidencia del por qué va a recibir ese castigo. ¿Me doy a entender? No es porque fue buena gente, entonces allá va para el cielo. Fue mala gente, entonces no va para el cielo. No se trata de esto. La clave está en si el libro de la vida está inscrito mi nombre o no está inscrito. Esa es la clave. Al no estar inscrito, como Dios es un Dios justo, como Dios es un Dios santo y como Dios es un Dios perfecto, entonces dice, como no está inscrito, voy a abrir el libro de las obras. Y entonces en las obras yo le voy a decir a Lupito, espero que no haya un Lupito por aquí, yo le voy a decir a Lupito, usted no está inscrito, pero Lupito, usted yo lo voy a mandar, lo voy a condenar por estas obras que usted ha hecho, por estas malas obras que usted ha hecho. ¿Me doy a entender, hermanos? Pero no por esas obras va a ir, no va a ir porque su nombre no estaba inscrito en el libro de la vida. Amén. Este libro entonces fue abierto para que los muertos entonces estuvieran claros de qué razones van a estar ahí. Y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y las obras que estaban en y dice, entonces este libro fue abierto, dice, pero se abrió el libro de las obras serán para los salvos, reciben galardones por sus obras después de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3 versículos del 11 al 15.
Ok, perdón, disculpe, es que estoy muy metido en las notas porque necesitaba ver si termino así, pero hermanita, con todo gusto. Yo sé que Dios abrió los dos libros para lo que es, digamos, algo justo, pero no es como, ¿cómo decirlo? Un poco cruel. Es que, digamos, Dios, digamos, nos halló inscrito en el libro de la vida. Los juzgas por las obras, sean buenas o sean malas. Igualmente irán al lago de fuego porque no creyeron en Dios. O sea, es que al rato siento que hallo y no hallo lógica el que haya abierto los dos libros, tanto el de las obras como el de la vida. Ok, vamos a ver, voy a tratar de explicarlo de esta manera. ¿Cuántos de chiquillos recibimos una paliza? Ah, sí, mi hermano, ¿quién levantó la mano? Ah, sí, mi hermanito. Mi hermano, si me ayuda aquí, con mi hermanito, el hijo de mi hermanita Yadira, perdón que no me acuerdo del nombre. Disculpe, hermano, le escuchamos. Daniel. Sí, mi consulta es, digamos, este juicio es para todos, ¿verdad? ¿O es solo para los que quedaron durante el milenio? Porque ellos estaban fuera de la gracia, ¿verdad? ¿Y cómo harían ellos para salvarse, digamos, los que no fueron a la guerra? ¿Verdad? Ok, este juicio, este último juicio es todo aquel que no quiso recibir a Cristo Jesús en su corazón, todos, de todas las épocas completas, ¿ok? Ellos están allí y ellos son los que van a ser juzgados. Primero, si abrió el libro de la vida, no están inscritos, ¿ok? Abramos el libro de las obras. Y en el libro de las obras voy a darles las evidencias, por decirlo de alguna manera, del por qué van al lago de fuego. Ok, pero algo que para contestarle a mi hermanita es lo siguiente. A veces nosotros, yo creo que todos, bueno, yo fui especialista en eso, que recibí palizas porque hice algo malo. ¿Cuántos le pasó? Solo a mí. Uy, qué bien portados que eran ustedes, qué bárbaro. ¿Ah? Y díganme si no es cierto que ustedes por dentro sabían que ustedes hicieron lo que hicieron y recibieron el castigo porque lo recibieron. ¿Cuántos de ustedes sintieron que sus papás fue injusto? ¿Ah? ¿Lo sintió que era injusto? ¿O usted decía, me lo merezco porque yo lo hice? ¿Ah? Ok. Ok, pero dijimos, bueno, ahí lo recibimos porque lo merecimos recibir. En ese caso, mi hermanita, ahí no hay nada de injusto, por lo siguiente. Las obras de los hombres, ¿quién las hacen? Los hombres. Las obras de los hombres las hacen los hombres. Eso es el libre albedrío. Resulta que hay un reloj por ahí mal puesto y yo pasé caminando y la mano hasta que se me hizo así. ¿Quién hizo la obra? Al final se agarró el reloj. ¿Fue Dios o fui yo? Fui yo. Entonces cuando aparezca esa obra yo no puedo juzgar a otro que, ay, qué injusto, ay, qué malo. No, yo fui el que hice una mala acción y sabía que estaba haciendo una mala acción. Por eso es que ese libro fue abierto. Yo sé que no nos gusta mucho y lo he dicho en reiteradas ocasiones. Yo sé que siempre pensamos en el Dios que nos ama, el Dios que es justo, el Dios que es misericordioso, lo cual es cierto, pero también es un Dios justo y en justicia Él le va a dar a cada quien lo que merece. ¿Me doy a entender? Es que no es por obras. Es que dice la palabra del Señor, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay. O sea, alguien puede decir, yo soy la persona más buena, ya está pecando, ya está pecando. Ay, yo nunca miento, ya está mintiendo, ¿me doy a entender? No hay justo nadie. Entonces, por eso es que tenemos que venir y debemos de venir a Cristo Jesús. Hermanito, nada más si me ayuda con esa mujer hermosa que está ahí en la tercera banca. Es mi esposa, ojo, es mi esposa. Porque los que están ahí no se están dando cuenta. Qué vergüenza, iba a decir algo, pero ya me dio vergüenza. Espérense que se me pase. Bueno, para agregar un poquito a responderle a Sofi. Ay, me perdona, pues que este hombre sí, yo me como chilló. la tengo. Nosotros somos salvos gracias al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Como madre les hablo, yo nunca voy a dar a una hija mía
para salvar a pecadores, o verdad, ustedes me entienden, varias madres y varios padres entendemos ese concepto, pero nuestro Padre Celestial lo hizo por nosotros y por amor a cada uno de nosotros. Entonces, partiendo de ese punto que Jesucristo, siendo santo, inocente, vino dejando su santidad, su gloria, y vino a morir por cada uno de nosotros, pecadores, ingratos, malagradecidos con Dios, ¿verdad? Entonces, si la humanidad no ha querido, y con todo este estudio que hemos visto tan amplio y que nos deja muy en claro que, como yo lo he pensado y lo he comentado con compañeros de trabajo, cómo en la cabeza de alguien se va a enfrentar al mismísimo Dios, pero lo hacen, ¿verdad? Y en 2 batallas que lo hemos visto. Entonces, si esas personas no han recibido a Jesucristo en su corazón, no han decidido darle su vida a Dios, entonces, ¿cómo van a ser salvos si no han creído, ¿verdad? Entonces, también tomando en cuenta eso, y que después se abre el libro de la vida, no están inscritos, entonces justo, Dios es tan justo y tan misericordioso, que Él mismo le dice a las personas, número 1, usted no tiene a Cristo en su corazón, nunca le quiso dar su vida a Cristo, y número 2, es tan justo que les dice, lo principal es Jesucristo, ¿verdad? Que nunca lo recibieron, y aparte de eso les dice, sus obras fueron estas, como para que no les quede dudas de por qué van a llegar a ese lugar, ¿verdad? Exactamente, para que no exista duda alguna del por qué están ellos ahí. Entonces, 1 Corintios 3 nos habla que vamos a recibir galardones por las obras que hayamos hecho después de que hemos aceptado a Cristo Jesús. Sí, mi hermano Marvin. Bueno, muchas gracias, hermano Pame, la participación, pero hay 2 claves y 2 cosas muy definidas en la palabra de Dios, donde el apóstol Pablo lo recomienda y lo dice, que ante todo, en primer lugar, todo compadeceremos ante la justicia de Dios y seremos juzgados conforme a todas nuestras obras, lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo. Y en segundo lugar, también nos dice, pase lo que pase, hagan lo que hagamos, toda rodilla se doblará ante la rodilla de la presencia de Dios y confesará que Él es el Señor. Amén. Entonces, en esas 2 cosas yo defino todo lo que podemos ver y hacer y deshacer. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanito. Entonces, mis hermanos, seguimos aquí, dice, otro libro fue abierto, versículo 12, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces dice que el mar entregó los muertos. Ahora también es importante entender que Dios es justo y tendrá muy claro a los culpables, y ni por descuido o por alguna omisión de parte de Él, algún inocente va a pagar con su vida porque Dios se equivocó o porque eran tantos y el juicio fue tan largo y hubo tanto cansancio. No, Él es justo y Él a cada quien le va a dar lo que merece. Y el versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, la totalidad de las personas que por diversas razones no fueron enterrados, incluye no solo el mar, sino también la tierra o el cielo, donde quiera que haya sido, que nunca se encontró el cuerpo, que se deshizo en una explosión, que se quemó todo o sea, no importa, de todo lado van a levantarse y van a estar allí, no va a haber excusa para ese momento. Y la muerte de Hades entregó los muertos que estaban en ellos, todos los que no aceptaron nunca ni la esperanza de salvación ni la salvación efectiva. ¿Están en dónde? Están en el Hades o el lago de o el infierno, lo que algunos conocemos, o la muerte. Cuando habla de la muerte del Hades entregaron, está hablando de ese lugar de tormento ahora. Pero ese lugar de tormento ahora es un precalentamiento para el lago de fuego. ¿Ok, hermana Sofía? Entonces quiere decir que, digamos, la muerte, no sé si habrá una personificación de la muerte como tal, pero entonces quiere decir que el Hades y la muerte, bueno, sí que la muerte sí existe como tal, pero el Hades también, o sea,
y el infierno actualmente todavía existe. Yo pensé que el infierno era como parte de lo que es el lago de fuego y azufre. Ok, el Hades o el infierno son términos griegos que quieren decir lugar de los muertos. El Hades en hebreo, infierno en el griego, lugar de muertos, eso es todo, lugar de condenación, ok. Es un lugar donde ahorita todo el que muere sin Cristo va para ahí, pero luego va a ser enviado al lago de fuego ya en el juicio final. ¿Me quedan que unos minutitos o ya me fui? Ya se fue. Ok, solamente entonces, ya nada más déjenme decir dos cositas más rápidamente. Ok, solamente vamos a dejarlo aquí en el versículo 13. Mis hermanos, es lo siguiente. En la iglesia tenemos, digámosle por costumbre, tenemos enseñanza o estudio bíblico y tenemos predicación, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Aparte de la hora, aparte del tiempo, ¿verdad? Que la enseñanza normalmente es más grande que el tiempo de predicación, es que la predicación es una exposición de un tema X o Y. Y entonces normalmente en el tiempo de predicación no se esperaría que algún hermano haga una consulta, no se esperaría en tiempo de predicación. Pero yo no voy a coartar, por ejemplo, la libertad de los hermanos que están predicando, o incluso yo que predico de vez en cuando, si quieren tomar ese tiempo como una clase o si quieren tomar ese tiempo como una predicación, ¿ok? Y si un hermano de la iglesia levanta su mano y el que está predicando y prefiere obviar que alguien levantó la mano, pues eso va a quedar en el derecho, por decirlo de alguna manera, de quien esté predicando. Y si alguien que está predicando, alguien levanta la mano y desea darle el tiempo para que pregunte, también va a estar en el corazón de ese hermano que esté predicando si quiere hacerlo o no, para no coartar esa libertad. Pero que nadie se ofenda si el que está predicando dice, no, es que yo estoy predicando y voy a obviar la mano de la persona que levantó para hacer una consulta. Amén. ¿Queda claro? ¿Estamos bien? Que el Señor me los bendiga, hermanos. Gracias.